La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La audiencia de Barcelona ha absuelto al hombre que acosó con insultos homófobos asquerosos a un chaval que durante el orgullo de Barcelona de hace 5 años se había terminado la manifestación, entró a un McDonald's muy cerca y tuvo la mala suerte de toparse con semejante sujeto despreciable. También el día de soltar hostia. Quédate como te la suelto. El que vas de heterosexual. Tápate que das vergüenza ajena y hay niños. Ahora cuando salgas te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar. Vamos fuera que voy a hacerte hetero a hostias. La Fiscalía acusaba a este tipejo de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivo de discriminación relativa a la orientación sexual. Pero el tribunal dice que no hay nada. Le compra completamente la versión al acusado, según la cual a él lo que le molestaba era cómo iba vestido el chaval, la víctima. No que fuera gay, sino cómo iba vestido. Esa es la coartada perfecta para evitar la condena por un delito de odio. Y el tribunal se la compra entera. Increíble pero cierto. Le compra que no había homofobia, sino que le molestaba la forma de vestir de la víctima porque estaba cerca de su hija. O sea que el agresor le grita de forma muy agresiva además: te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar. Vamos fuera que voy a hacerte hetero a hostias. Y la audiencia le compra que no había homofobia. Pero es que es más, dice la sentencia: el episodio se limitó a un incidente en un local que ni siquiera estaba muy concurrido y nadie se sumó a la actuación del acusado ni este incitó a nadie para que se atacara. Oye, es un alivio, ¿eh? Como nadie se sumó, como el agresor no pidió refuerzos para seguir acosando a la víctima, pues pelillos a la mar. Dice la sentencia, eso sí, las expresiones del acusado son intolerables y debemos rechazarlas sin paliativos. Como si la sentencia fuera un comentario de texto o una misa, dice el tribunal, intolerable. Pero delito de odio no hay, no ven. En te voy a hacer hetero a hostias o te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar, ahí la audiencia no ve delito de odio. Dice que si eso amenazas, pero que como nadie había denunciado por amenazas, pues entonces que no lo condenan, absuelto de todo. Y aquí no ha pasado nada. Estaba leyendo la sentencia antes y me acordaba de los cínicos que estos días se preguntaban en redes sociales con motivo del orgullo: ¿me puede decir alguien qué derecho les falta a las personas LGTB? Pues miren, el derecho a entrar en cualquier sitio, a pedir una hamburguesa o lo que sea, sin que se te acerque un cromañón a insultarte, a intimidarte, sin tener que mirar alrededor y hacer una permanente evaluación de riesgos antes de actuar libremente, visiblemente, como cada uno es, o como cada uno le da la gana. Las partes tienen 10 días ahora para recurrir. La Fiscalía debe hacerlo porque esta sentencia es infame. Pero al mismo tiempo es un detallazo que el tribunal haya publicado la sentencia 2 días antes de la manifestación del orgullo en Madrid, por si alguien se planteaba siquiera si en 2024 había llegado ya el momento de dar por conquistadas las reivindicaciones y entregar las plumas. Aimar Bretos. Es jueves 4 de julio, queda 1 hora para que cierren los colegios electorales en Reino Unido y a esa hora, a nuestras 11 de la noche, hora peninsular, 10 en Canarias, conoceremos ya las encuestas a pie de urna. Lucas Font, corresponsal en Londres, buenas noches. Buenas noches. Cada vez queda menos para saber cuál será el resultado de las elecciones y si, tal y como predicen las encuestas, el Partido Laborista logrará una victoria histórica en el Reino Unido, poniendo fin a 14 años de gobiernos del Partido Conservador. Recordemos que la última encuesta, publicada ayer, da 431 representantes a los laboristas en la Cámara, encima de la mayoría absoluta, y pronostica una debacle histórica de los conservadores, que se quedarían con 102 representantes, menos de un tercio de los obtenidos hace 5 años. El sondeo a pie de urna de esta noche nos dará una pista todavía más clara sobre cuáles serán los resultados finales. Un sondeo que ha sido muy fiable en los últimos años. En 2019 dio 368 escaños al Partido Conservador, tan solo 3 más que los que finalmente obtuvo, así que en menos de 1 hora ya podremos hacernos una idea de lo que ocurrirá esta noche. Los resultados finales se irán conociendo a lo largo de la madrugada. Los candidatos se reunirán en sus respectivas circunscripciones para conocer el ganador y mañana pronto por la mañana ya sabremos si se confirman los pronósticos y Keir Starmer es el nuevo primer ministro del Reino Unido. En uno de esos centros de votación a los que les queda ya 1 hora está el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Mira, me decía antes un policía que hasta ahora habría más gente en el concierto de The Killers aquí en Londres que votando, pero el caso es que ahora es el primer momento del día donde sí que estamos viendo algo de cola. Estamos en pleno centro de Londres, muy cerca de Hyde Park, zona conservadora, donde hemos comprobado en todo caso durante el día que el voto mayoritario es laborista. Además, acabamos de estar con Ian, nacido en España, con nacionalidad británica, ha votado hace apenas un cuarto de hora por primera vez aquí en el Reino Unido y explica así la previsible derrota conservadora. Yo creo que la gente está muy cabreada porque es que, claro, los conservadores están desde que se votó el Brexit. Entonces, pues te has comido Brexit, te has comido restricciones o más impuestos al principio que afecta a clase media y baja. Y bueno, pues cambian de gobierno cada 2 por 3. Yo creo que sí, mucha gente votará a Labour, igual no porque les cuadre el programa, sino porque están cabreados. Como decía Lucas, queda menos de una hora para el cierre de los colegios. A partir de ahí un recuento que aquí nos han dicho que va a ser largo. Gracias, Antonio. Conectamos de nuevo en una hora cuando cierren los colegios. En la mesa del análisis esta noche Lola García, muy buenas. Hola, buenas noches. Berna León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra hora 25. Extraño como un pato en el Manzanar. Extraño como un pato en el Manzanares. Torpe como un suicida sin vocación. Absurdo como un belga por soleares. Vacío como una isla sin Robinson. Sabina ha anunciado hoy su última gira en grandes escenarios. Manuel Javois, buenas noches. ¿Cómo estás? Dame un segundo, vamos a abrirte ese micrófono ahora. ¿Javois? Aymar, ¿qué estás? ¿Qué tal sí. estás? Buenas noches. Nada, te decía que Sabina anuncia su última gira en escenarios grandes y bueno, a punto de dejarnos vacíos como una isla sin Robinson. Es que lo he dicho cantando. ¿Te imaginas? Jamás cometería semejante sacrilegio sobre Sabina. Me divierte mucho que uno de los artistas con la voz más discutida, con las cuerdas vocales más sospechosas, incluido cuando tenía 30, 40, 50 años, hablaba de esa poca voz o de esa voz tan característica de Sabina, se presenta a los 75 años, 76 tendrá cuando esté con la gira, con ganas de seguir cantando delante de tanta gente, con ganas de seguir poniéndole pulmones a lo que ya es maravilloso que son las letras. Bueno, ya sabes, aquello de dense prisa si me quieren enterrar, que tengo la costumbre de resucitar. Hay otra cosa en la que yo pensaba cuando leía las noticias de hoy, quizá también quiera rodearse de gente. La música es uno de los históricos paliativos de la soledad. Vamos a los conciertos a cantar con los demás las canciones que nosotros también cantamos solos en casa y a sentir que formamos parte de algo mucho más grande que nuestra soledad cuando las cantamos. Pero el artista, generalmente, artistas como Sabina, las componen solos o casi solos, las ensayan casi solos. Y con los años y con la edad se van también quedando un poquito solos. A mí siempre me ha impresionado muchísimo el vínculo que se produce entre un artista de esta categoría, con una carrera tan larga, y su público. De tal forma que siempre me ha parecido muy dramático, muy grave decirle adiós al público. De alguna manera, en vida es como decirles, no quiero ya estar más con vosotros, ¿no? Sé que no es exactamente os he dejado de querer, pero el público puede entender, estás con vida, tienes todavía la salud perfecta, te echamos de menos, queremos seguir compartiendo las canciones que hemos compartido contigo 40 o 50 años. Entiendo que el estado físico es otra cosa, pero yo estoy seguro de que esa gira efectivamente en grandes escenarios se acaba este año y el próximo año y el 26, pero seguirá cantando hasta que se muera, no tengo ninguna duda. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Un beso, Javois. Un bico, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Antes de volver a Londres con los colegios electorales, la voz del día. Mbappé, Francia vota el domingo y esta tarde el capitán de la selección francesa se ha mojado como nunca antes, llamando a votar contra la extrema derecha. Creo que más que nunca hay que ir a votar. No podemos dejar nuestro país en las manos de estas personas.
Es urgente. Vimos los resultados, fueron catastróficos. Esperamos realmente que cambie y que todo el mundo se movilice para votar y que vote al lado bueno. Decíamos antes, por si alguien tenía duda de cuál era el lado bueno al que se refiere, ha habido un momento en la rueda de prensa en la que ha quedado clarísimo. En esas ruedas de prensa hay muchísimos periodistas y quien está arriba, el jugador, le cuesta ver quién le está preguntando exactamente. Entonces había un periodista, ha pedido la palabra, Mbappé no lo ha visto en un primer momento, no lo ha localizado, y el periodista, intentando explicarle a Mbappé dónde estaba él, ha sucedido esto. A tu izquierda, aquí, a tu extrema izquierda. Perdón, menos mal que no estabas en el otro lado. Eso es lo que le ha contestado Mbappé. Berna, tú que conoces bien Francia, ¿qué relevancia tiene un mensaje como este en boca de alguien como Mbappé? Creo que es importante porque además es un paso hacia adelante respecto a lo que dijo hace unos días, que la gente se acordará que pidió aquello de no votar a los extremos, reproduciendo ese discurso macronista, que es lo que nos ha llevado aquí en última instancia, ¿no? Creo que es bueno que se haya mojado un poco más y que haya explicitado a quién se refiere, quiénes son los malos, claramente la agrupación nacional. Creo que esta llamada no va a hacer que nadie que pensara votar a esa opción política o a cualquier partido de derecha radical en Francia vaya a cambiar su opinión, pero sí que creo que puede ser útil para movilizar a los jóvenes, entre los cuales en Francia la opción política más apoyada es la abstención. Entonces creo que movilizar a toda esa gente que ahora mismo no vota, especialmente en barrios marginales, que son quienes más idolatran a Mbappé, para quienes es el héroe nacional, creo que puede ser útil y espero que esa sea la consecuencia, que por cierto sea refrescante ver lo mismo en España, este tipo de compromiso contra la derecha radical por parte de futbolistas. ¿Crees que es algo que se debe pedir a los futbolistas, un compromiso explícito público ante las opciones de derecha radical, opciones que abogan por limitar derechos, por atacar a determinadas minorías? Bernabé, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo fíjate que muchas veces he pensado esto con respecto a los trabajadores de la cultura, ¿no? Que de una u otra manera siempre habían estado ahí en ese punto, ¿no? Y se les exigía o se les pedía, digamos, que tuvieran una posición política determinada, ¿no? O al menos pública. Yo creo que en principio cualquier persona que tenga una proyección pública no tiene el deber, evidentemente, de pues hacer tomar un posicionamiento con respecto a cuestiones políticas, pero desde luego que por una cuestión de responsabilidad social, quien tenga esa proyección pública y crea que su capacidad de movilizar en otras personas es notable, y crea que de hecho tiene que posicionarse para que los demás tengan, digamos, a lo mejor un faro pues relativamente notable, que en otros ámbitos no van a llegar, porque él de hecho llega a otras personas que a lo mejor habitualmente no consumen medios de información convencionales, pues yo creo que es algo que tiene que ser bienvenido. Y además, de hecho, fíjate que esto depende de dónde se produzca, causa, digamos, de una manera hipócrita unas críticas o no, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos determinadas figuras que se han empezado a manifestar a favor de la extrema derecha, nadie luego hace revisión o referencia a de dónde provienen, cuáles son sus ingresos, tal. Sin embargo, en el momento en que, por ejemplo, esto se ha visto mucho en Estados Unidos, figuras del mundo del cine han apoyado a las opciones demócratas, pues rápidamente es sacado del cajón esto de que son élites millonarias, ¿no? Que apoyan pues a partidos que en principio no deberían apoyar. Al final yo creo que no hay evidentemente una exigencia, pero en los tiempos que nos ha tocado vivir sí hay al menos una necesidad de que quien pueda y quien tenga una proyección pública se sitúe y tome partido. Lola. Bueno, no sé si tienen que tomar partido o no. Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Yo estaba recordando ahora cuando Guardiola se manifestaba a favor del independentismo. Creo que cada uno de ellos, pues en cada momento, pues debe decidir qué tiene que hacer. Otra cosa es, lo que sí que creo que tienen que ser muy explícitos es en la difusión de determinados valores, más que de la defensa de una determinada opción política. O sea, a mí me da igual si voto, bueno, no me da igual, pero quiero decir, no necesito que me expresen específicamente el voto, pero sí creo que es bueno, como referentes públicos que son, que se manifiesten en favor de unas determinadas, pues eso, unos valores democráticos y una serie de cosas que probablemente están muy en contra de esa extrema derecha de la que hablamos, ¿no?
Mira, mientras hoy escuchábamos a Mbappé llamando a votar contra la extrema derecha en Francia, mientras ayer escuchábamos al conservador Édouard Philippe, ex primer ministro conservador, un señor conservador, lo escuchábamos ayer reconociendo que va a votar a un comunista en su circunscripción con tal de que no gane la extrema derecha. Bueno, aquí en España los conservadores se dedican a abrazar como nunca antes las propuestas de la extrema derecha. Hoy hemos escuchado al PP pidiendo algo que Vox lleva 4 años reclamando, que es que el gobierno mande barcos del ejército a las costas africanas para impedir que los cayucos lleguen a España. Los cayucos, los inmigrantes. Mariela Rubio. Buenas noches, Aimar. Así lo planteaba el portavoz popular Miguel Tellado, preguntado por las exigencias del PP para acordar el reparto de menores migrantes con el gobierno. Pues en primer lugar apoyarse en la Unión Europea y pedirle ayuda, y en segundo lugar tratar el problema de la inmigración irregular en origen. Y desde luego el gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país, ¿no? Desde Génova admiten que Feijóo quiso la pasada semana tomar distancia con Vox en materia migratoria y de ahí que comprometiese la solidaridad total de sus territorios para el reparto de menores. Pero Génova ha ido endureciendo su posición. Explican que sus comunidades están advirtiendo de que la situación que puede vivirse este verano puede ser dramática, por lo que el PP, aseguran, debe ser contundente para evitar dar oxígeno a los de Abascal, algo que le afeaban tanto desde el PSOE como desde el Partido Ultra. Me parece tremendo. Lo siguiente, que es bombardearlos. Dicen que hay que evitar el efecto llamada y por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox. Hablaban así Patxi López y Abascal y poco después se pronunciaba la ministra de Defensa. Se está dejando llevar en una competencia con Vox y no necesitamos que el señor Tellado nos dé lecciones. El PP enfría, por tanto, la posibilidad de un acuerdo entre comunidades sobre el reparto de menores migrantes de cara a la conferencia sectorial del próximo miércoles, aunque siguen sin confirmar el sentido de su voto sobre la modificación de la ley de extranjería con la que se cerrará este reparto. Es llamativo cómo el PP ha propuesto hoy esto, pero su líder no ha tenido el coraje político de defenderlo él. Ha mandado a su portavoz y luego Feijóo se ha callado. Señor Feijóo, ¿está asumiendo el Partido Popular la idea de Vox de enviar a la Armada para controlar la inmigración ilegal en los países? Buenos días a todos, de verdad. ¿A usted qué le parece? Cuidado, que te vas a sacar. ¿A usted qué le parece esta idea? Oye, de verdad que buenos días a todos. ¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración? Muchísimas gracias por su interés. ¿Se desgasta el PP votando? Bueno, de todas maneras, ¿de qué habla exactamente el PP cuando propone mandar al ejército a la costa africana? ¿Qué tendría que hacer el ejército? ¿Qué tendrían que hacer esos militares que el PP quiere mandar a la costa africana? Impedir que pasen los cayucos, ¿pero cómo? ¿Poniéndose en medio? ¿Impidiéndolo físicamente? ¿Abordándolos? ¿Embistiéndolos? ¿Qué propone exactamente el PP que hagan los militares en aguas africanas? Más allá de lo bien que entran en determinados públicos estas propuestas bravuconas de barra de bar, el PP realmente se ha puesto a analizar lo que ya se hace y lo que no, porque ya tenemos. España ya tiene desde hace década y media presencia permanente de patrulleras de la Guardia Civil en Mauritania, en Senegal, con operaciones esporádicas en Gambia, en Guinea-Conakry. Ya hay helicópteros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional en Mauritania y Senegal en labores de vigilancia y control. Ya tenemos patrullas mixtas con Marruecos desde hace casi 2 décadas. Lo de proponer ahora que vaya el ejército a hacer ¿qué? Que no se esté haciendo hasta ahora. O sea, ¿qué sería exactamente lo que harían los militares que no estén haciendo los guardias civiles? Esto, por ejemplo, lo saben bien los italianos. Me contaba antes Nicolás Castellano en la redacción. Me decía, ¿no? Es que en 2013 empezaron a recibir los italianos muchísimas llegadas de tunecinos y sirios. Improvisaron la operación Mare Nostrum, sacaron el ejército al Mediterráneo y a que no adivinan cuál fue el resultado de meter barcos militares. Pues que los sirios y los tunecinos siguieron llegando. Porque las migraciones no dependen de la cantidad de barcos militares la vaya. La escala de migraciones depende de lo invivible que sea la situación en el país del que huye esta gente. Si ahora tienes una bomba en forma de guerra en Mali, si ahora tienes una situación socioeconómica infernal en Senegal, con un paro juvenil que es horroroso, pues o te pones a disparar a la gente, o la gente asume el riesgo más extremo que pueda asumir, que no es encontrarse con tus barcos militares. Es tirarse una semana, como poco, en el Atlántico rumbo Canarias y que les mate el mar, la sed, el frío, o que su cayuco pierda el rumbo, se desvíe unos grados y pasen de largo de la isla del Hierro, que es la más occidental, y ya nadie vuelva a saber nada de ellos. De todas maneras, esta propuesta de mandar el ejército
a frenar a cayucos. Esto ya por aquel momento, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Castellón, contestó así. Si cualquier barco de guerra de España que se encuentre con una patera en una situación en donde la vida de los que están a bordo está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos. Y eso es lo que se haría, cumplir con la ley. Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa, ¿eh? Tú mandas a militares al mar. O sea, en caso de que mandes a militares a aguas africanas, ¿qué te dicen los militares que tendrían que hacer? ¿Qué harían? Rescatar a esos migrantes. No impedir que pasen, no, rescatarlos, subirlos al barco militar. Es eso lo que quiere el PP. Y una voz más en este debate, y no es una voz cualquiera menos para el PP, porque es una voz que puede hacer que muchos católicos conservadores se planteen el calado político-ético de lo que está planteando el PP. Es la Conferencia Episcopal, la Iglesia Española, los católicos. César García Magán es secretario general de los obispos en España. Nosotros, por supuesto, y sin ninguna fisura, vamos a defender siempre ese derecho que tienen las personas de buscarse un futuro mejor, cuando además hay un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de desarrollo, de falta de porvenir. No podemos hacer una sospecha de delincuencia a todos los emigrantes, porque si hubieran hecho esas de sospecha de delincuencia a cuando los españoles y las españolas en los años 50 y 60 iban a ganarse el pan y el futuro de su familia en Suiza, en Alemania, en Francia, a lo mejor algún abuelo o algún bisabuelo de ustedes, gracias a esa inmigración ustedes pudieron realizar unos estudios y pudieron realizar un progreso social, pues ¿qué pensaríamos? Esto lo dice la Iglesia Española. Bernabé, tu análisis. A ver, como bien habéis explicado, esta propuesta de mandar a la Armada, no se sabe muy bien a qué, al Estrecho o a la zona atlántica para detener teóricamente la inmigración, ¿no? Esto sería como detener las tormentas o detener los amaneceres. Es operativamente absurda. Pero hay algo detrás, es decir, estas no son unas declaraciones que sean un error por parte de Feijóo, por parte del PP. Esto es un discurso perfectamente medido que tiene como objetivo la construcción del concepto del enemigo interior, ¿de acuerdo? La motivación puede ser diversa, me contaban el otro día que a Feijóo los líderes regionales le habían presionado para que su discurso se endureciera porque ellos sentían que se iban a tener que enfrentar en sus territorios con problemas concretos, con la llegada de inmigrantes y tal. Puede haber otra lectura que yo hacía el otro día, que era que en la medida en que las tensiones nacionalistas en Cataluña se rebajen a causa de la entrada de la ley de amnistía y los dos partidos de derecha, catalán y español, Junts y PP, puedan llegar a entenderse, van a necesitar la construcción de un cabeza de turco, ¿no?, para echar los problemas, para crear el avispero. Pero lo cierto es que esto es lo que se está haciendo, porque si os fijáis a principios de semana, Feijóo ya hace unas declaraciones similares cuando dice que el gobierno está trayendo en aviones a Menas y repartiéndolos por las ciudades. Dejándolos por la noche en determinados barrios de determinadas ciudades. Eso está muy medido. Porque eso además lo que está apelando es el gobierno traiciona nuestra retaguardia. Todo esto, insisto, ahí la construcción prácticamente militar de la idea de que hay una invasión y que no solamente el gobierno no es que haga nada contra esa invasión, sino que facilita la misma, nos desprotege la retaguardia, necesitamos al ejército delante de nuestra frontera. Es todo en un lenguaje, pues para construir algo que ya la ultraderecha lleva haciendo varios años. Es uno de sus vectores principales de comunicación, de agitar el avispero, a través de la puesta en marcha de una constante fascinación por lo sórdido en redes sociales. Cualquier vídeo que se graba en torno a un delito, a una pelea, a un crimen, suceda en España, suceda afuera, se coloca diciendo qué es lo que está pasando, de tal manera que la imagen para muchas personas que puedan tener especialmente influencia por las redes sociales está siendo de que las calles de este país se están convirtiendo en un infierno y que aquí hay que hacer algo, ¿no? La cuestión fundamental es, aparte de que evidentemente una vez que llegamos a este punto donde se están fusionando ideológicamente las derechas conservadoras con la extrema derecha, tenemos un problema enorme, porque esto puede explotar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Puede explotar en cualquier momento con algún tipo de situación violenta, de correría que se den en alguna ciudad de este país, y cuando esto suceda, sabemos los responsables, los nombres y apellidos. Dicho esto, la izquierda creo
tiene que hacer evidentemente una crítica política, una crítica moral a esta situación, que tiene que explicar evidentemente que las migraciones son producto de un desigual reparto de la riqueza, pero creo que tenemos que ir más allá y hacer unas políticas propositivas de reparto de la riqueza centradas en el trabajo, porque al final, si aquí lo que estamos discutiendo es de aumento de la delincuencia, de la criminalidad o no, lo que se está viendo, lo que siempre hemos visto que han dicho los expertos, es que la cuestión fundamental es que el arraigo y la desestructuración social y personal es lo que al final puede llevar a este tipo de situaciones que aumente la delincuencia, ¿no? Más allá de quien sea, del origen, de la religión, y evidentemente en este sentido creo que pues fomentar políticas de seguridad pública concretas más allá del plano medio creo que sería adecuado y creo que es el momento también de ponerlo encima de la mesa. Lola, ¿cómo lo ves tú? Pues bastante en la línea que comentaba Daniel. Yo creo que efectivamente estamos viviendo por parte sobre todo de la derecha extrema la construcción de ese enemigo a través, en buena parte, de las redes sociales. Cualquiera de nosotros que abra Twitter cualquier día tienes la sensación de que las calles están, en fin, que la inseguridad nos desborda y que estamos viviendo poco menos que una invasión. O sea, esa es una sensación de desazón, de angustia que se transmite a través de esos canales y que después o antes se redunda con un discurso político que hasta ahora pues lo practicaba la extrema derecha y cada vez más lo practica la derecha tradicional. No es solamente un caso como el que acabamos de comentar con el Partido Popular. Después seguramente hablaremos de Reino Unido y allí pues ese lenguaje que en principio empieza Farage, pues después lo acaba practicando Sunak y acaba haciendo el llamado Plan Ruanda, con el cual vamos a expulsar a Ruanda no sé cuántos inmigrantes, de los cuales no se ha expulsado absolutamente ninguno. Pero se acaba trasladando ese mensaje. Yo creo que además en el caso del Partido Popular, claro, va dando unos bandazos, ¿no? A principio de semana decía que cómo no íbamos a ser solidarios con Canarias, que había que repartir, que había que colaborar en el mantenimiento de los menores que están en estos momentos allí, y al cabo de 4 días pues es envío a la Armada para no se sabe qué, efectivamente. Yo creo que esto también responde, o sea, al contexto general, responde las particularidades del Partido Popular, en el sentido de que efectivamente en medio hubo una reunión con varones del Partido Popular hace 2 días y ahí le plantearon que esto del reparto no les gustaba en absoluto, ¿no? Yo creo que además Feijóo hace algo que también hacía en Galicia, que es, pues dejar que determine un poco el poli bueno, poli malo, ¿no? O sea, él se reserva un estatus más institucional en determinados momentos y en cambio pues Tellado, otras personas del partido pues van diciendo cosas como las de la Armada, ¿no? Que Abascal solo ha tenido que recuperar un tuit de 2020 para decirle, hey, que me has copiado. que ha sido un poco... Y luego también han dicho lo de pedir ayuda a Europa, cuando hace pocos meses que se firmó el pacto de migración y asilo, precisamente al finales de la presidencia española de la Unión Europea. Pero claro, teniendo en cuenta que ahora la presidencia que viene es la de Orbán, y creo que después la de Dinamarca, si no me equivoco, que no es precisamente un país que esté ahora mismo muy abierto a estos asuntos, pues no sé qué significa pedir ayuda a Europa. Bernat. Bueno, yo creo que hay 2 análisis. Está por una parte el análisis de fondo de la propuesta y por otra parte el análisis electoral. Creo que el análisis de fondo es claro. O sea, es una estupidez de propuesta. Solo hace falta leer, como has mencionado, la declaración del GEMAT. Es una obligación moral y, sobre todo, legal rescatar a inmigrantes en aguas si, digamos, se envía al ejército. Además, es imposible por la ley del mar acercarse a más de 12 millas de las costas africanas si lo que proponen es que se devuelvan en caliente. Y es que además de esto, si les preocupara realmente la cuestión de fondo, que es combatir la inmigración en el origen, que es los términos que ellos mismos usan,
hay dos estrategias claras, que es la inversión en desarrollo, ayuda al desarrollo, que el Partido Popular, cuando estuvo en el gobierno, recortó a mínimos históricos, demostrando que no le preocupaba demasiado. Y por otra parte, el cambio climático. Sabemos que ya es la principal causa, ¿no?, que como efecto de empuje, que sabemos que la derecha radical pues rechaza, ¿no? Como si fuera una suerte de invención. Pero luego está, yo creo que es el análisis electoral, ¿no?, que es más importante, ya asumiendo que esto es una estupidez de propuesta y por eso Feijóo no se ha atrevido siquiera a defenderla, ¿no? Que tiene un objetivo claro, que yo creo que va un poco en la línea de lo que mencionaba Daniel, que es hacer prominente el tema de la inmigración, ¿no? La prominencia, lo que llamamos en ciencia política el saliency, es el tema que estructura unas elecciones. Y sabemos que cuando las condiciones de vida son el tema más prominente, la izquierda tiene todas las de ganar porque es la opción política que tiene, digamos, las respuestas, ¿no?, a las ansiedades de la gente. Pero en cambio, si hablamos de inmigración, como está pasando en muchos países vecinos, ahí la extrema derecha y las derechas se ven bastante más cómodas. Entonces, es lo que están tratando de hacer, cambiar la conversación, sabiendo que de economía no pueden hablar, yendo como van las cosas, para que la inmigración sea nuestra conversación. Pero eso tiene un riesgo. Y yo creo que el Partido Popular tiene un problema porque está acomplejado mirando constantemente a su derecha. Porque el riesgo de imitar el discurso de la extrema derecha es que al final acabes robando tus propios votantes. Solo hay que ver lo que ha sucedido en Francia, primero con los republicanos, que básicamente ha desaparecido, y después con Macron. Ese gran hundimiento en las legislativas tiene que ver con sus políticas, sobre todo de seguridad y de inmigración, que ha acabado normalizando muchísimo el discurso de la agrupación nacional. Ha sucedido en Italia, donde ahora mismo gobierna Meloni y Forza Italia es un socio muy, muy menor, ahora mismo ni siquiera es socio, y probablemente pase en Reino Unido, veremos esta noche, donde todo parece que los conservadores sacarán en torno a un 20%, con el partido de Farage justo por detrás con un 16%, muy, muy cerquita, y digamos con un partido conservador que lleva gobernando 14 años, hegemónico, completamente hundido, ¿no? Entonces, creo que ahora la reflexión que tiene que hacer el Partido Popular es ver cuál de esas dos almas tiene cuál de esas dos almas puede vencer, ¿no? Porque me recuerda un poco también a lo que sucedió en el Partido Republicano francés, con Ciotti, esta suerte de golpe de Estado que proponía aliarse con la agrupación nacional estratégicamente. El Partido Popular tiene que hacer frente a ese dilema interno y decidir si quiere ser como Ciotti, quiere pactar y quiere imitar esa propuesta electoral de la extrema derecha con los riesgos electorales que eso conlleva, más allá de todos los problemas éticos que supone, o quiere ofrecer una opción política de derecha democristiana tradicional. Fíjate, yo verdad que creo que ese dilema es muy interesante, y es el dilema que se están enfrentando todos los partidos conservadores. Creo que en España se está resolviendo pues por la fuerza de los acontecimientos. Se podría esperar que Rajoy, como hizo Casado en un momento determinado, ¿no?, con aquella moción de censura de Vox, plantara pie en pared y dijera hasta aquí hemos llegado, ¿no?, que Casado igualmente tuvo pues bandazos y se fue hacia un lado y hacia otro. Pero creo que Feijóo directamente han tomado la actitud ya desacomplejada de los temas más que sean más exagerados, que suenen más yo no los voy a enunciar directamente o lo vamos a dejar, pero esto lo vamos a ir incorporando a nuestro discurso y no vamos a tener ningún tipo de impedimento en hacerlo, ¿no? Porque al final es que creo que de verdad a mí me parece interesante, porque cuando hay una declaración aislada se puede atribuir a un error, pero cuando las declaraciones son consecutivas, insisto, esta semana han sido consecutivas y esto va a seguir, es que ya hay una línea política clara para marcar que, pues que, como bien decías, la inmigración unida a la delincuencia y al miedo al tal, va a ser uno de los ejes de la derecha, sí. Yo creo que además se intenta aprovechar el momento porque estamos en puertas, estamos al inicio del verano, ya la situación de llegadas a Canarias es complicadísima y todos sabemos que durante los meses de verano es cuando más se complica. Yo creo que quieren instalar un poco, ¿no?, el marco de que este es el tema, no perder ahí comba y efectivamente, como decíais, con ese doble lenguaje, ¿no? Por un lado, mensajes pretendidamente más institucionales, que son los que un poco lidera Feijóo, y mensajes dirigidos, ¿no?, más a mantener la tensión, porque yo creo que el Partido Popular sigue pensando que esta legislatura va a durar poco y que tiene que seguir manteniendo la tensión porque en cualquier momento puede haber elecciones. Hablabas antes, Lola, de Víctor Orbán. No hace ni una semana que Hungría ocupa, porque le toca por turno, la presidencia de la Comisión Europea. No hace ni una semana y el primer ministro Orbán se salda ya todos los consensos europeos. Va a ir mañana a reunirse con Putin en Rusia. Esto es importante porque Orbán ya se ha visto con Putin, pero en China, no en suelo ruso, y no como presidente de turno de la Unión Europea. Lo ha publicado el Financial Times. En Hungría no lo confirman,
Pero los líderes comunitarios, el presidente del Consejo, por ejemplo, han criticado públicamente ya esa visita, la dan por hecho, vamos, y dejan claro que esa visita es a título individual, que no representa a Europa. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El pronunciamiento público y la crítica venía en primer lugar de Charles Michel, presidente del Consejo, que era muy rotundo en redes sociales. Escribía hace unas horas que la presidencia rotatoria no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la Unión. El Consejo Europeo es claro, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, decía esta tarde en un acto en Madrid que el único responsable de la política exterior es el alto representante o el presidente del Consejo, que tiene el mandato de los 27. Y han sido estos mensajes de los altos cargos comunitarios los que nos han permitido confirmar que Orbán estará mañana en Rusia. Una información que ha adelantado el Financial Times, que sí habla de reunión con Putin. Una información que, insisto, no confirma Budapest. Parecería que Orbán está intentando jugar al despiste. Sería la primera visita de un líder europeo a Rusia para reunirse con Putin, pero no es la primera reunión entre Orbán y el presidente ruso desde febrero de 2022. Ambos se vieron ya en octubre del 23 en una reunión bilateral en China, cuando ya pesaba sobre Putin la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Por cierto, hablábamos antes de la extrema derecha. Hoy la justicia ha condenado a un personaje que ha estado siempre en los últimos años en el entorno mediático de la extrema derecha. Fue fundadora de Vox, después se desvinculó. Es Cristina Seguí. La han condenado por difundir un vídeo de dos niñas que denunciaron en su día una violación grupal en Burjasot. A los violadores les condenaron, pero Seguí compartió en redes sociales un vídeo de las dos víctimas, que por entonces tenían 12 y 13 años, dos crías, y lo compartió para poner en duda el testimonio de las niñas. Según los jueces, lo hizo con la intención de menospreciar y denigrar públicamente a las menores. Tanto fue así que lo consiguió. Consiguió menospreciar y denigrar públicamente a las menores, hasta el punto de que una de las niñas, intentó suicidarse. Esto lo contó la madre en el juicio. Bueno, pues ahora los jueces han condenado a Cristina Seguí a 15 meses de cárcel. No entrará, pero condenada está. Isabel Villar. 15 meses de cárcel para Seguí, sí, que además tendrá que pagar 12.000 euros de indemnización a esta chica, que fue quien la denunció y que, según recoge la sentencia, sufre estrés postraumático agravado, tuvo que cambiar de centro escolar porque al difundirse el vídeo la reconocían, y aún recibe tratamiento psicológico 2 años después. Secuelas por el vídeo que la agitadora ultra compartió en Twitter, donde tiene más de 200.000 seguidores, acompañado de un mensaje donde decía que el sexo había sido acordado y que las chicas lo denunciaron para hacerse famosas en televisión. En realidad, la que le puso marca de agua al vídeo fue Seguí, que no solo lo difundió en redes sociales, también se fue a YouTube, al programa de Javier Negre, y bajo el título Desmontando la falsa manada de Burjasot, dijo cosas como esta. Una falacia, porque las feministas necesitan manadas para poder seguir legitimando la malversación de dinero público. La jueza ratifica que Seguí tenía intención de menospreciar y denigrar a estas menores públicamente, cosa que consiguió. Dice la sentencia que la chica denunciante vio agravada la situación psicológica que ya sufría por la violación y por eso condena a Seguí por un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Durante el juicio declaró como testigo Rubén Sánchez, secretario general de Facua, la entidad que denunció ante la Agencia de Protección de Datos la publicación del vídeo. No solo difunde un vídeo donde se puede identificar a las menores, sino que las humilla, las ridiculiza, inventa que la violación es falsa. Evidentemente fueron unos hechos muy graves y nos sentimos satisfechos. La sentencia todavía no es firme y se puede recurrir. Hoy se ha aprobado en el Congreso el primer trámite parlamentario del acuerdo que pactaron PSOE y PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares han votado juntos para admitir a trámite la proposición de ley que pide a los nuevos vocales que analicen si hay que cambiar el sistema de elección del Consejo. Sumar, que en un primer momento celebró entusiasta este acuerdo y reivindicó el papel que decían haber jugado en la negociación, hoy Sumar se ha desmarcado de ese punto, se ha abstenido. Tiene un lío ahí dentro en Sumar que seguirá deparando mutaciones singulares como esta. Pero quizá lo más destacado de hoy sea que, por mucho que PSOE y PP han votado juntos, porque el acuerdo es de los dos, ¿no?, siguen sin poder ni verse.
Y ha quedado clarísimo en la sesión parlamentaria. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Frente a las buenas intenciones de hace tan solo unos días, lo que hoy hemos visto en el Congreso refleja que el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial fue flor de un día. Porque hoy en el Pleno, donde ambos han votado lo mismo para tramitar esta reforma, hemos vuelto a oír reproches y acusaciones mutuas. Si los populares hacen suyo este pacto... Esta es una ley que por primera vez, desde que gobierna Sánchez, en vez de ir en la dirección de atacar los contrapoderes, avanza en reforzar los contrapoderes. A Miguel Tellado le responde Pachi López con un recado sobre el Tribunal Constitucional. Así que aunque sea por una vez, rectifique sus palabras, porque esta no es una cuestión menor, esta es una cuestión prepolítica. O se respetan las instituciones o no se respetan. Y luego están los socios muy molestos con este pacto, tanto en Podemos como en Sumar piden al PSOE volver al bloque de la investidura. Yone Belarra e Íñigo Errejón. La derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo y eso es lo que demuestran estos 4 días. Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Partido Socialista. Rompan el acuerdo con el Partido Popular. Si hay una parte que no quiere sentarse, que no quiere hacer propuestas y que no quiere negociar, entonces ¿sabe lo que funciona? La mayoría parlamentaria, que es la expresión de la soberanía popular. En Junts, Míriam Nogueras va más allá y habla de mafias togades. I ho farem sabent que hi ha jutges i fiscals que n'estan tips de patir les conseqüències de no voler formar part d'aquesta màfia togada. Y Esquerra, Bildu y BNG no han votado la tramitación como forma de rechazo a este acuerdo judicial. Análisis de situación, Lola. Bueno, por un lado, efectivamente, en Sumar tienen un follón interno considerable. Las dificultades para coordinar las posiciones dentro del movimiento son evidentes. Y la marcha, en este caso, de esa parte más orgánica de Yolanda Díaz no parece que haya contribuido tampoco a solucionarlo, ¿no? Yo creo que eso pues o lo corrigen o en este caso pues era una votación que tampoco eran determinantes, ¿no? Pero o lo corrigen o esto va a dar bastantes sustos en la legislatura. Y después el resto de aliados, pues yo creo que en el momento que hay el pacto PP-PSOE, todos saben perfectamente que eso no va a durar, que eso no es que es una cuestión meramente coyuntural, que se puede a lo mejor ampliar al Banco de España o algún organismo más, pero que es hacer un poco un discurso falaz, ¿no? De que hay una gran coalición ahora en ciernes, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo creo que les sirve a todos para respirar un poco, ¿no? Para marcar un poquito más de distancias y no tener que estar siempre pues pegados a la mayoría parlamentaria. Bernat. Bueno, yo creo que entiendo que se puede hacer más. O sea, entiendo la crítica de que había temas como, por ejemplo, la ley Mordaza, que podrían haber entrado en este acuerdo, pero al final la aritmética para pactos de Estado te requiere hablar con el Partido Popular y eso tiene establece ciertos límites. Entonces yo creo que era un buen acuerdo, era un acuerdo en el que además ese espacio político de los diferentes partidos que conforman Sumar salía bastante bien parado y yo creo que igual que antes hablábamos del problema que tenía el Partido Popular constantemente mirando a su derecha, esa suerte de complejo que les da tener una persona que grita más alto y que trata de constantemente competir con ellos en quién va más lejos, creo que Sumar o sus diferentes partidos políticos, ¿no? Porque entiendo que aquí además había un fuerte disenso, creo que Compromís, MES, Chunte van por un lado, eran más reacios a firmar esto, Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida lo apoyaban, que claro, también el problema de ahora es que no hay un liderazgo claro y no hay mecanismos para institucionar estas diferencias, pero de nuevo, el problema que tienen es que con un Podemos, oíamos antes a Yone Belarra, tan fuera de sí, en el que es una suerte de enmienda a la totalidad, de todo no, les está arrinconando y les está llevando a esta antipolítica de plantear como si ahora hubiera una suerte de gran coalición, cuando hacía falta, digamos, llevar a cabo este acuerdo con el Partido Popular para que dieran los números y, de nuevo, han sido parte de ese acuerdo. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer ahora mismo Sumar es dejar de mirar a lo que hay a su izquierda y centrarse en gobernar, que es lo que les va a dar, de nuevo, poder y, digamos, apoyo político en los siguientes ciclos políticos. No, de acuerdo en líneas generales, porque aquí hay un problema, o sea, hemos visto como un pacto que en otro momento de la política española se hubiera celebrado y llevado adelante y cada uno incluso se lo hubiera intentado apuntar como algo positivo y bueno, ¿no? Hemos visto por un lado cómo el PP prácticamente lo que ha venido a decir es que es el pacto, es muy difícil pasar de nombrar a alguien como un dictador, literalmente, que vivimos en una dictadura extraña donde tenemos un presidente que va y liberal, que va a
destrozando las leyes, y de repente ponerte a pactar con él. Claro, es que el abismo declarativo y narrativo es enorme, es gigante. Entonces esto, claro, crea unas discrepancias pero fíjate que en la derecha yo veo que no hay esa tensión. Es decir, ni los medios, no sabría decir lo que opinan evidentemente los votantes, pero al menos no se ha visto una gran tensión en pasarle factura a Feijóo por nada de esto, ¿no? O sea, tienen, digamos que la tragadera para pasar narrativamente de un lado a otro es sencilla. Sin embargo, en la izquierda es verdad que creo que hay un debate de fondo en todo esto. Es un debate de fondo que en el fondo podríamos resumir como cuándo la izquierda española va a pasar a la mayoría de edad, ¿no? Y habíamos tenido una oportunidad estupenda para conseguirlo en el sentido de que Díaz había sido una líder política que tenía capacidad de gobierno, estaba en el gobierno, no estaba fuera, llevaba políticas adelante que funcionaban, hay políticas del Ministerio de Trabajo que es indudablemente que han salido bien. Y esto de una u otra manera valdría para enseñar al resto del país, a ese país que podía ver con simpatía a la izquierda, pero que no la iba a votar, oye, nosotros somos gente seria, somos capaces de hacer esto, somos capaces de llevar políticas adelante transformadoras, tenemos un plan real para llevar esto adelante. Es decir, recuperar algo así, en términos históricos, aquella propuesta más berlingueriana, ¿no? De aquí nosotros no hemos venido a enunciar grandes revoluciones, sino que hemos venido a cambiar el país desde lo real, desde la política, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que por las tensiones en la propia izquierda que nos hemos referido, esto se está perdiendo, esta oportunidad se está perdiendo y se está yendo por el desagüe. A mí es algo que me preocupa mucho, porque de repente Podemos, pues por sus necesidades políticas, pues ha ocupado este espacio evidentemente de la radicalidad escenográfica, y entonces pues todo es constantemente pues todo está mal, todo puede ser puesto en cuestión, pero el problema es que lo ponen en cuestión no desde unas bases, digamos, útiles para la política española, sino que lo ponen en una cuestión pues un poco desde donde siempre ha partido esta izquierda, pues más me atrevería a decir folclórica, ¿no? Es decir, no hay en el fondo luego unas bases reales, y lo vemos con el tema de la gran coalición, que tanto los líderes de Podemos lo llevan enunciando desde hace ya 15 días, ¿no? ¿Qué gran coalición? O sea, esto en el fondo es una nostalgia de volver al 2011, cuando esta nueva izquierda, esta nueva política era fuerte, o empezó a ser fuerte, empezó a desarrollarse, ¿no? Aquel momento en que PP y PSOE se les decía que eran lo mismo, ¿no? Y volver ahí como un reinicio, ¿no? Pero hombre, que estamos en el 2024, y es que en el 2024 tenemos a la derecha más echada al monte desde el año 78, entonces no podemos ahora juguetear con que hay una gran coalición. Pero ¿cómo va a haber una gran coalición cuando directamente Feijóo está diciendo lo que está diciendo de los inmigrantes, tiene la relación que tiene con Vox? Y de hecho, y aquí es lo que la izquierda debería ver para su propia, digamos, representación en sociedad, son las posturas o los postulados, las posiciones que está ocupando el PSOE, porque por todo esto, y esto también habría que analizarlo algún día despacio, el Partido Socialista de Pedro Sánchez está ocupando posiciones que ellos mismos no habrían pensado que iban a ocupar hace 5 o 10 años, porque que la derecha se haya tan echado al monte lo que hace es empujarles, no hacia políticas extremadamente de izquierdas en algunos aspectos, digamos, más de propiedad, materiales de tal, pero sí en algunos puntos, bueno, pues como hemos podido ver, de que Pedro Sánchez ha levantado casi una bandera de yo soy la resistencia antifascista frente al peligro reaccionario, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que al final, cuando los analizas correctamente, los que te pueden proporcionar el ser una fuerza política, que dé soluciones a los problemas reales y no quedarte un poco pues en esta orgía declarativa que no lleva a ninguna parte. Yo, si puedo abundar un momento en lo que ha dicho Daniel, es que la gran coalición es una cosa tan loca. Yo cuando lo veo desde fuera, hablando con amigos en Francia, para ellos el nuevo Frente Popular bebe directamente de la experiencia española de una izquierda que gobierna con diferentes sensibilidades pero en la misma dirección. Yo creo que hablar ahora de gran coalición por parte de la izquierda cuando somos el faro o el espejo en el que las izquierdas europeas se miran, esto completamente absurdo, ¿no? Y más aún estos días que vemos a gente pues celebrar el nuevo Frente Popular, necesitamos lo mismo. Es que ya lo tenemos, y lo tenemos además en el gobierno. Entonces sí, es absurdo, y evidentemente responde a sus necesidades políticas de un partido que se parece más a un canal de YouTube online que a un partido político real para poder sobrevivir. Pero vaya, es una irresponsabilidad histórica, y como decía Dani, es que nos puede ir muy muy mal con esto. Por cierto, Lola, hoy ha dimitido Sergi Sabrià, que es un hombre fuerte, ha sido un hombre fuerte de Esquerra, era hasta hoy viceconsejero de Comunicación y Estrategia de la Generalitat. Dimite
por el escandalazo de los carteles de falsa bandera, que son unos carteles, ya lo contamos aquí el otro día, pero por resumir brevemente, unos carteles que aparecieron durante la última campaña de las municipales con las caras del entonces candidato de Esquerra al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y su hermano Pascual Maragall, y en el cartel ponía "Fuera el Alzheimer de Barcelona". En aquel momento aquello pareció un ataque político intolerable por parte de algún rival de Ernest Maragall, además algún cobarde porque no firmaba el cartel. Resulta que no venía de los rivales, ¿no? Se trataba de un ataque de falsa bandera, una maniobra sucia, coordinada o por lo menos conocida por parte de altos cargos de Esquerra para darle un meneo a la campaña. Esta semana se ha destapado todo. Si ya de por sí en Esquerra las cosas estaban fatal, pues esto lo ha terminado de poner todo patas arriba. Y ahora, Lola, dimite Sergi Sabrià, al que fuentes del partido señalaban como el hombre que estaba detrás de esa estructura paralela de Esquerra que se dedicaba a hacer estas guarradas. Sabrià dice, bueno, alguna cosita hacíamos sin logo, pero esto de los carteles no lo asume, pero dimite al mismo tiempo. Bueno, todo es un historión, ¿eh? O sea, vamos. Porque, no me he dejado nada, ¿no? Bueno, un pequeño detalle, Venga. porque claro, cuando se empezó a intuir que esto no eran, estos carteles no se había puesto gente, pues yo qué sé, a lo mejor de la extrema derecha, por ejemplo, como se especuló en un principio, sino que era gente vinculada a Esquerra Republicana, pues puedes pensar, uy, es que se están matando entre ellos, ¿no? No. Los carteles los pusieron gente cercana a Esquerra Republicana, o por encargo de Esquerra Republicana, para dar pena, o sea, para intentar que Ernest Maragall apareciera como una víctima. Es que es brutal. Y llamar más la atención, porque recordad que en aquella campaña estaba Colboni, que es el actual alcalde, estaba que por Xavier cierto, Trias. mañana están Hoy por Hoy con Ángels, metido la cuñita. Sí, ya he oído que estabais aquí en Barcelona. Sí. Bienvenidos. Estaba Xavier Trias y estaba Ada Colau, o sea, eran, bueno, en aquel momento pues Ernest Maragall se estaba quedando un poco rezagado, ¿no? en esto del protagonismo en la campaña electoral, y entonces se colocan esos carteles con ese objetivo, cosa que me parece ya surrealista. Y al final, pues claro, cuando se tira del hilo, al final pues acaba viendo, los compañeros del diario Ara han hecho una buena labor de investigación y acaban viendo que esto proviene efectivamente de personas del partido. Hoy Sergi Sabrià, que para entendernos es la mano derecha de Pere Aragonès, del presidente de la Generalitat, es la persona, por ejemplo, pues que hablaba muy a menudo con personas de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Para coordinar cosas de colaboración entre los dos gobiernos, pues ha dimitido, pero ha dicho que yo no lo he hecho, yo no lo encargué. Yo dimito por el bien de mi partido, pero yo no lo encargué. Y entonces cuando se le pregunta, bueno, pero se hicieron más cosas. Bueno, alguna cosita sí que hicimos. Por ejemplo, los mariachis. O sea, los mariachis, cuando en una de estas reuniones de Junts, de estas que estamos acostumbrados a que estamos, en fin, que tienen que decidir una cosa importantísima para la política española, y que están allá encerrados y que saldrán. Yo recuerdo, no sé, era una votación de la militancia, algún tema así. De estos importantes les enviaron... Fue en octubre de 2022 cuando Junts se reunía para decidir si abandonaba el gobierno. Mira, ¿ves? Pues era una votación de estas importantes dentro del partido. Y se reúnen y están los periodistas en la puerta y aparece un grupo de mariachis allí a cantar y tal. Y claro, nadie sabía quién los había enviado. Y los habían enviado los de Esquerra Republicana. O sea, es que... Ni forocoches ni nadie, ¿no? Este señor ha argumentado hoy que hoy en día las campañas son más creativas ya no esto de los carteles, de pegar carteles, está muy anticuado y ahora se hacen cosas pues de este tipo, ¿no? En fin, cosa que no sé si hacen otros partidos, pero bueno, que se preparen. Hora 25. Aimar Bretos. Nos vamos a Alemania. Manu Carreño, buenas noches. Hola Aimar, hoy desde Stuttgart, estamos aquí en la casa del partido de mañana de cuartos a las 6 de la tarde y ha sido protagonista Luis de la Fuente, me ha gustado cómo ha estado el seleccionador en la rueda de prensa, también Carvajal, y a unos cuantos kilómetros de aquí ha sido protagonista Mbappé. No sé si has visto o habéis oído la rueda de prensa de la estrella de Francia, que de nuevo, ante la pregunta de un periodista, le ha dicho: aquí, estoy a tu izquierda. Le buscaba Mbappé y le ha dicho: a tu extrema izquierda.
y ha mirado a Mbappé, se la ha quedado mirando y ha dicho, menos mal que no estabas al otro lado. Y ha vuelto a insistir en hacer un llamamiento a los franceses de cara a la segunda ronda de las legislativas que este fin de semana tiene lugar. Así que discurso político de nuevo en la rueda de prensa de Mbappé, pero muy futbolístico en la rueda de prensa de España y Alemania, que esta noche le vamos a dedicar prácticamente el larguero íntegro con todo el equipazo aquí de enviados especiales. Os escuchamos, Manu. Adiós, Aimar. Chao. La ropa para mañana, Adrián Cordero. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, mañana un poquito más de calor, todavía de madrugada. Suben bastante las temperaturas mínimas, sobre todo en buena parte del sur del país, de tal manera que en muchas zonas no bajaremos de los 24, 25 grados en toda la noche. Una noche, por lo tanto, Aimar, complicada. Y luego mañana las temperaturas máximas van a tener dos comportamientos. Bajan un poco en las zonas donde tantísimo calor ha hecho hoy, sobre todo en el suroeste. Hay que destacar esos 43,8 grados, por ejemplo, de Almazán en Ciudad Real. Mañana en estas zonas, insistimos, bajan un poco, pero suben en el centro, suben en el norte, y de hecho mañana es el día de esta semana en el que más avisos tenemos activados por altas temperaturas. En total son 21 provincias, también llegan al centro, al norte, a buena parte de Aragón, a Navarra, a La Rioja, y en esta zona del nordeste, por cierto, también mañana destacar que con tanto calor crecerá con mucha facilidad la nubosidad en la recta final del día, y de hecho la EMET también ha activado avisos por tormentas en el País Vasco, en La Rioja, en Navarra, en buena parte de Aragón e incluso también en la zona centro. Así que un día bastante movido, con mucho calor y con sorpresa final en forma de tormenta y mar en el nordeste. Un abrazo, Adrián. Hasta mañana. Hora 25 con Aimar Bretos. 11:04 de la noche, 14 en Canarias y en Reino Unido. Acaban de cerrar allí hace 4 minutos, los centros de votación. Empieza ahora un larguísimo proceso de recuento de votos. Esto es una cosa muy llamativa. Ya verás cuando fuera de España conozcan nuestro sistema de recuento de votos. Una cosa, en una hora lo tenemos solventado. Bueno, pues allí en Reino Unido se van a tirar, no sé, con abacos, no sé, toda la madrugada contando votos. Mañana por la mañana los contaremos en Hoy por Hoy. Pero a esta hora conocemos ya a Lucas Font, corresponsal, las encuestas a pie de urna. El laborismo arrasa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Aimar. El Partido Laborista es el claro ganador de estas elecciones, de las elecciones de este jueves, según apuntan todos los sondeos publicados hace apenas unos minutos. El partido de Keir Starmer ha logrado una amplia victoria en la Cámara de los Comunes con 410 representantes en el Parlamento, 84 por encima de la mayoría absoluta y un resultado ligeramente por debajo de la victoria obtenida por Tony Blair en 1997. Se sitúan 8 escaños por debajo de los obtenidos por Tony Blair. En el lado opuesto, el Partido Conservador ha obtenido el peor resultado de los últimos tiempos, según estas estimaciones, con 131 representantes. Son 3 veces menos prácticamente que en 2019. La debacle conservadora ha beneficiado al Partido Liberal Demócrata, que pasaría de los 11 escaños de hace 5 años a los 61 escaños en esta ocasión, y también en menor medida al partido de derecha populista Reform UK, que logrará previsiblemente entrar en el Parlamento con 13 representantes. El sondeo también pronostica una clara derrota del Partido Nacional Escocés, muy desgastado tras 17 años en el gobierno de Escocia. El Partido Independentista pasaría de los 48 escaños de 2019 a los 10 en estas elecciones y cede mucho terreno al Partido Laborista, que resurge con fuerza en la región. Este resultado, en definitiva, abrirá las puertas de Downing Street a Keir Starmer, que se convertirá ahora ya sí, con casi total seguridad, en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Su discurso moderado y a favor de la estabilidad económica ha convencido a una parte importante de los votantes, al mismo tiempo que se confirma, Aimar, la debacle de un partido conservador muy desgastado tras 14 años en el gobierno. 131 diputados los conservadores, esto no lo han visto en su vida. Tsunami Starmer, Berna. Bueno, yo creo que era de esperar, ¿no? Porque era de esperar tanto por lo estructural. Llevamos una administración conservadora ya muy desgastada después de 14 años en el poder, concretamente con una administración Sunak muy debilitada, con unas políticas que no han funcionado. Probaron con políticas nacionalistas. No sé si recordáis aquello de traer de vuelta una mili de un año que funcionó fatal, no lo supieron explicar primero un año, luego acabaron explicándolo en 2 semanas. Después fueron a fondo con el tema de la inmigración
que tampoco les funcionó. Y luego está, digamos, lo coyuntural, que es una campaña electoral muy mal hecha. Ya los números eran muy malos, pero decidió hacerlo en julio, que es un momento en el que la base electoral de los conservadores suele estar fuera de vacaciones, un poco como en las últimas elecciones generales que tuvimos aquí. Es un momento en el que el laborismo está hipermovilizado alrededor de Starmer, pero al mismo tiempo Starmer es un candidato famosamente aburrido, ¿no? Que es un poco lo que él vende, esa moderación, esa estabilidad, que yo creo que le hubiese pasado mal si hubiese estirado de aquí a noviembre, puesto que Starmer no quiere mojarse en nada, entonces forzarle a mojarse estos meses le hubiese venido bien. Entonces yo creo que tanto lo coyuntural de estas elecciones, del timing que ha decidido Sunak, como esos años de austeridad, joder, yo vi un dato hace unos días que era aterrador, que era el estancamiento y posterior reducción de la, digamos, altura media de los niños de 6 años en Reino Unido, que ha declinado en los últimos 3-4 años. Las políticas de austeridad han tenido efectos muy concretos, muy visibles en el pueblo inglés, y estaban verdaderamente hartos. Entonces yo creo que eso, sumado a una muy mala campaña electoral, nos da estos resultados. Daniel. Fíjate que yo venía pensando qué voy a decir respecto a esto, ¿no? Porque... Esto está bien, que te trabajes las tertulias. ¿Verdad? Venía en el metro, además, y venía dándole vueltas al asunto, porque, a ver, en principio, quiero decir, escepticismo, ¿no?, ante la victoria de Starmer, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que la victoria del Partido Laborista es notablemente importante, histórica, sin duda alguna, pues claro, el escepticismo venía de quién es Starmer, ¿no? Starmer tiene que ver mucho con Blair o tiene que ver poco, porque si tiene que ver mucho, nos hemos caído con todo el equipo. Claro, esa es la cuestión. Es decir, porque Reino Unido es un país que en el fondo luego sus movimientos políticos tienen una influencia capital en la política europea. Tanto es así que yo recordaba dos momentos históricos importantísimos. El de la victoria del 45 de los laboristas, ¿no? La de Clement Attlee, que alguna vez me refiero a ella porque es el momento en que tras la Segunda Guerra Mundial se pone en marcha algo que es auténticamente revolucionario, que es un estado del bienestar como nunca se había visto, ¿no? Se inicia algo diferente, se pone en marcha el sistema público de salud, sistemas de seguridad social, se nacionaliza gran parte del tejido productivo del país. Y todo aquello, aunque ese gobierno tiene un recorrido corto, lo importante es que marca un sentido de época, que luego los conservadores, aunque ganaran elecciones, tenían que respetar. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Cuando tú marcas un sentido de época, ¿cuál es el siguiente que marca un sentido de época? La victoria de Thatcher. Thatcher se carga todo eso y marca un sentido de época neoliberal que consigue que Tony Blair, cuando gana en el 97, aquello de la Cool Britannia, tal, yo recuerdo aquella victoria porque Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis, apoyó a Blair, y yo me acuerdo que de chaval me alegré mucho y tal, pero claro, que nos encontramos luego con un Blair que acabó apoyando la guerra de Irak, pero sobre todo con un Blair que, como bien dijo Thatcher, era su principal creación. Blair, las políticas que llevó a cabo eran fundamentalmente políticas de derechas, de retirarse, de privatizar, de dejar que el mercado hiciera todo, y bueno, acaso donde no llegara, pues ya llegábamos nosotros con el Estado, es decir, el fin de la socialdemocracia como la habíamos conseguido. Y entonces ahora gana este señor, y gana en un momento muy interesante porque gana a contrapié con respecto a la ola derechista que está habiendo en Europa, de tal forma que y la que pueda haber en Estados Unidos, cuyo principal nexo, digamos, europeo es el Reino Unido, ¿no? Entonces es muy interesante porque exactamente quién nos vamos a encontrar. Y en este escepticismo, que probablemente sea el que tengamos que tener, hay, fíjate, algún elemento por ahí de cierta esperanza, porque una de las cosas que los laboristas han visto, es recuperar lo que llaman el muro rojo del centro, vamos, el norte de Inglaterra, ¿no? Con políticas que tienen que apelar a la seguridad, tienen que apelar para que esos votantes que se habían fugado en el Brexit, ¿no?, hacia opciones conservadoras e incluso de extrema derecha, tienen algo que en España ya está pasando, que es una necesidad enorme de poner en marcha una nueva política energética. Porque es un desastre lo que está pasando en Reino Unido. Yo no descarto, fíjate, que haya hasta alguna nacionalización al menos de la red eléctrica en Reino Unido. Porque ellos saben que un país, para que crezca, necesita ahora mismo una política energética que no sea dependiente de otros factores y que tengas una autonomía propia, te dé soberanía.
esto es lo que está pasando en España. Ojo, esto es lo que te va a permitir luego el poder competir hacia afuera, no devaluando tus salarios, sino teniendo salarios más fuertes y teniendo, bueno, pues una estructura social razonable. En definitiva, yo creo que más allá de escepticismo o verlo de forma positiva, es muy interesante la victoria de Starmer. ¿Te lo parece, Lola? Sí, por supuesto. Bueno, yo es que estaba haciendo el titular porque ya veíamos que el resultado iba a ser antes de venir para acá del diario, y pensando en Boris Johnson me daban ganas de titular The Party's Over y quedarme descansada, pero bueno, me contuve y no, yo iba a enlazar con lo que comentabais de que parece que sea una isla, ¿no?, dentro del panorama europeo, ¿no?, de auge de la extrema derecha y de la derecha, y de repente, ¿no?, en el Reino Unido, después de 14 años, deciden dar este giro. Pero es que yo creo que sigue siendo el mismo fenómeno de alguna forma, es decir, hay una masa de votantes muy desafectos hacia los políticos, es un voto de alguna forma de protesta, aunque sea al centro o al centro izquierda, porque Starmer no representa tampoco una izquierda como la consideraríamos aquí, sino es más bien una opción de centro. Pero la motivación del votante yo creo que sigue siendo la misma, la del cabreo, la de la protesta, la del enfado, la de la desafección. Y que al final, pues claro, después de probarlo todo, ¿no?, o sea, el votante del Reino Unido no puede optar por una opción de extrema derecha, porque Farage ya lo probó y ya probó el Brexit. Optar por la derecha también un poco disfrazada o tendente hacia la extrema derecha también lo ha probado con Boris Johnson. O sea, lo ha probado con bueno, el experimento aquel de Liz Truss, ¿no?, que tuvo un breve paso, en fin, lo ha probado ahora con Sunak. Quiero decir, ya esas opciones se le habían agotado. Y al final pues ha acabado optando pues por un señor aburrido, que no despierta ni mucho menos el enamoramiento o el entusiasmo de Tony Blair. Es decir, yo creo que estamos en otro fenómeno distinto. Cómo pueda evolucionar y si finalmente va a hacer una política más de izquierda o más de centro, lo veremos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo el resorte del votante es exactamente el mismo que lo que estamos viendo en el resto de Europa. Vámonos a Estados Unidos. Dice Joe Biden que necesita dormir más. En un segundo conectamos con Sara Canals, la corresponsal de la SER en Washington, que está en los jardines de la Casa Blanca ahora mismo, precisamente con Joe Biden. Hora 25. Aimar Bretos. El culebrón sobre el futuro de Joe Biden suma un nuevo episodio, no es menor. Algunos de los gobernadores demócratas con los que el presidente estuvo reunido ayer han filtrado al New York Times que Biden les dijo que está bien, pero que necesita dormir más. Solo necesita dormir más y trabajar menos por la noche. Es una cosa que un presidente de Estados Unidos, pues algunos días te lo podrás permitir y otros días no. Les dijo que va a dejar de acudir a los eventos a partir de las 8 de la tarde. A esta hora en Washington son las 5 de la tarde, todavía hay margen. Biden está a punto de presidir los actos por el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y allí, les decía, en los jardines de la Casa Blanca está la corresponsal de la SER, Sara Canals. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Bueno, solo decirte que hoy por lo menos se va a saltar esta norma de las 8 de la noche, porque aquí los fuegos artificiales, que es básicamente el gran atractivo de esta festividad, son a las 9 de la noche. Y bueno, nosotros estamos a punto de entrar en los jardines, en la parte trasera de la Casa Blanca, en un inmenso jardín con vistas al obelisco, al monumento de Washington. Se ha puesto a llover, así que hay un poco de retraso. Estamos esperando en la parte delantera de la Casa Blanca, pero hemos podido ver los preparativos y allí han instalado mesas redondas para los comensales. Serán decenas de militares y sus familias, donde los Biden van a presidir una barbacoa. Después de la comida, en unas 3 horas, se prevé que el presidente dé un discurso para conmemorar el Día de la Independencia y luego se irán a la explanada de Washington para ver los fuegos desde allí, cosa que es tradición. Pero bueno, una conmemoración donde evidentemente el presidente será examinado al milímetro. Todas las miradas van a estar puestas en su energía, en su estado de ánimo, en sus posibles lapsus, y también en la vicepresidenta Kamala Harris, que va a asistir a estas celebraciones y que esta semana más que nunca ha estado también bajo el foco mediático. Sara, nos vas contando.
Perfecto, Joder, aquí estaremos. te preguntaría qué está sonando de fondo, pero la última vez que en una conexión te pregunté si lo que sonaba de fondo era el helicóptero de Biden, resulta que era el camión de la basura. Era el camión, no, Y ahora he mismo, salido en todos los tappings de la radio desde entonces, entonces me da palo preguntarte ahora. No, que no te dé palo. Ahora se ha puesto a llover tanto que estamos aquí, parece que nos está pasando un mini tornado por encima, pero me escucháis bien por lo que veo, así que bueno. Es el tornado Starmer que Lo llega desde el salvamos. otro lado del Atlántico. Venga, Sara, gracias. Hasta ahora. Mira, justo ahora suena mucho mejor. ¿Hasta qué punto la opinión pública y publicada de Estados Unidos baraja la opción de que Biden se vaya? ¿O hasta qué punto creen que debe irse? Que el equipo editorial del Washington Post, esto no son dos amigos, el equipo editorial del Washington Post ha escrito un discurso hipotético. Es el discurso que podría pronunciar Biden en caso de que decidiera anunciar su retirada. Mis queridos compatriotas, en los últimos días he estado reflexionando sobre los últimos acontecimientos. Mi tiempo de servicio está terminando. Esto es una verdad dura que afrontar, pero es el curso natural de las cosas, tan evidente como el paso de la primavera al verano o del otoño al invierno. Es por eso que he decidido retirarme de la carrera para presidir los Estados Unidos. Una gran parte de mí todavía quiere seguir en la pelea, pero en este momento la nación necesita algo que no puedo dar, un líder con la energía para llevar una campaña con fuerza y que trabaje por América y Estados Unidos todas las horas en los próximos 4 años. ¿Y ahora qué? Le debo a los americanos una respuesta a esta pregunta. El Partido Demócrata y sus líderes hemos acordado llevar a cabo un proceso ordenado para elegir a nuestro próximo candidato. Habrá debates hasta la convención en agosto y mi vicepresidenta, Kamala Harris, ha aceptado valientemente participar. Esto que han escuchado es una ficción. Esto lo ha escrito el Consejo Editorial del Washington Post. Es el hipotético discurso de renuncia del presidente Joe Biden. Pero va mucho más allá de ser un mero texto. Esto es un acto político, un hecho, un acontecimiento político en sí mismo, que el Consejo Editorial del Washington Post escriba algo así, Bernard. Sí, bueno, yo creo que es que decía el equipo de Biden después de la debacle del debate que hay dos Bidens, el Biden hasta las 4 de la tarde y el Biden de después de las 4 de la tarde. Pero el problema es que el pueblo americano no va a olvidar lo que vio en el debate contra Trump. Yo creo que quienes lo hayan seguido no van a olvidar esa frase que le dice Trump después de que Biden termina una frase sin entender muy bien que murmura con un no he logrado entender no tengo ni idea de lo que ha dicho mi rival y creo que él tampoco. Esa frase que se compartió tantísimas veces por redes sociales era un golpe tan potente, tan duro que francamente resulta difícil imaginar una campaña electoral que lo remonte. Entonces, ahora el pánico en Washington llega, o sea, se expresa de dos formas. Cuando he hablado con gente ahí. Tengo 30 segundos, 15 para cada forma. La gente que dice que está buscando trabajo y la gente que no sabe qué hacer, porque el problema que tienen es que Kamala Harris no es una candidata deseable, pero claro, los optics, o sea, la imagen que da si sustituyes a Biden con otro hombre blanco como el candidato de California, Gavin Newsom, que es el candidato preferido, y dejas de nuevo a Kamala Harris, mujer racializada de segunda, pues no es una buena imagen. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Complicidad de silencios. El ganador de las elecciones del Reino Unido tendrá que abordar como poco las 3 principales preocupaciones de los ciudadanos expresadas en todos los sondeos. 1. Mejora de los servicios públicos, en concreto hospitales y colegios. 2. Mejora de los salarios y de la calidad de la vida. 3. Mejora de las infraestructuras, especialmente los ferrocarriles y las carreteras. Ello supondrá enormes inversiones de dinero público, aunque el ganador eche mano de las iniciativas público-privadas. Pero los 2 principales candidatos, el laborista y el conservador, han sido muy pudorosos a la hora de explicar de dónde sacarán los recursos necesarios para modernizar, por ejemplo, el otrora monódico Sistema Nacional de Salud, lastrado por millones de personas en sus listas de espera. Han dicho que no subirán el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido, que son los 2 gravámenes con mayor capacidad recaudatoria, o incluso que los bajarán. En este punto, laboristas y conservadores se han dado, como mucho, pellizcos de monja en la campaña electoral. Los medios han hablado de una conspiración de silencios.
Parece más que probable que mañana, cuando despierten los británicos, se encuentren encima de la mesa del desayuno con dosis de liberalismo aplicadas con gotas de sangre socialdemócratas. Veremos las dosis. Punto y 25. Y volvemos a Alemania con España, con la selección española y con los enviados especiales de la SER ya velando armas de cara al partido de mañana. Carreño. Qué ganas, Aimar, de que empiece mañana Carrusel. A las 3 de la tarde empieza Carrusel y a las 6 empieza el partido, ese España-Alemania. Luego hay un Francia-Portugal que espero, Aimar, que nos sentemos a ver ya con la satisfacción de ver el partido. Seguro. El Mbappé contra Cristiano, simplemente para saber quién es nuestro rival en la semifinal. Eso sería francamente bonito, Bretos. Yo creo que sí. Hasta mañana, Manu. Venga, adiós, chao. Lola García, Berna León, Daniel Bernabéu, un abrazo, amigos. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Descansen mucho. Mañana todos a escuchar Carrusel y nosotros nos encontramos ya en Hora 25 el lunes. Pasen buen fin de semana. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.